Buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos a este espacio de la Cátedra Sarastica de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. En la tarde de hoy hemos convidado a dos ex estudiantes egresados de nuestra escuela para hablar de la producción. La producción escénica es un espacio que por sí solo se convierte prácticamente en un arte. Se requiere de mucha paciencia, de mucha capacidad, sagacidad, intuición. El productor o la productora tiene que ser capaz de confluir los intereses estéticos, discursivos y espectaculares de la propuesta escénica con las realidades de los contextos a los cuales se enfrentan. Estos contextos son los que precisamente han cambiado. En este espacio pandémico, la producción escénica ya no es igual y se requiere mayor ingenio, mayor capacidad y tener presentes espacios para los cuales no habíamos estado preparados nunca, como son los protocolos sanitarios, entre otras cuestiones. Nuestra escuela y nuestro teatro universitario ha tenido que reinventarse y buscar en la espalda de estas personas productoras el cobijo y el apoyo para que estos espectáculos y estas propuestas escénicas vean la luz en el marco que nos ha tocado vivir. Es por eso que hemos recurrido a la sapiencia de Pablo Molina, quien ha sido una de las personas que también ha estado siempre en la colaboración y en la creación de este espacio de la Cátedra Sarastica para hablar acerca de la producción escénica. Hemos convidado a dos egresados, como decía anteriormente, Eder Alvarado y Mari Murakami. Ambos nos contarán un poco de cómo ha sido esta experiencia de producir en el espacio de la pandemia y cómo hacer que las y los creadores puedan compilar todas las experiencias y todas las ansias en un espectáculo escénico que llegue al espectador. Guiados por Pablo Molina, recurriremos entonces a ver estas experiencias, a hablar de cómo ha sido producir en la pandemia. Sin más, cedo la palabra a Pablo Molina y continuamos entonces en este espacio. Muchas gracias, Roberto, y también gracias a Eder y a Mari por su participación. Como bien lo menciona Roberto, son de la casa, y como son de la casa, pues también conocen a fondo toda la historia que sostiene al Teatro Universitario y a la Escuela de Artes Dramáticas, su extensa producción teatral a lo largo ya de 70 y 50 años, respectivamente. Y lo que nos trae hoy es un contexto muy particular y es el que estamos viviendo actualmente. Como bien lo mencionaba Roberto, me correspondió o decidí más bien para mi tesis de licenciatura realizar investigación sobre producción teatral. En la parte de antecedentes, pues fue muy emocionante hacer un repaso histórico hasta llegar al momento presente, pero curiosamente mi tesis terminó justamente en el año 2019, es decir, el último año antes de que iniciara el contexto de la emergencia sanitaria. Y por esa misma razón es que también esto es como una continuidad, ¿verdad? A ese trabajo que está de acceso también a la Biblioteca de Artes Dramáticas, pero principalmente las lecciones aprendidas, como bien el título lo sugiere. Vamos a iniciar tal vez por aquel momento de marzo del año pasado, del 2020, en el que nos tomó esta emergencia sanitaria por sorpresa, que tal vez en ese momento no sabíamos hasta dónde nos iba a llevar, ¿verdad? Pero que ya ustedes, tanto Mari como Eder, estaban insertos dentro de proyectos, dentro de iniciativas, la relación con el teatro universitario y con la escuela, y de repente aparece este contexto que lo cambia todo. Entonces, producción teatral en el contexto de la pandemia, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Es una excusa para hablar justamente de esas pequeñas o grandes reflexiones que una a una se han ido sumando en estos meses, en estas semanas, para ayudarnos a entender, sobrellevar y seguir activos y activas en esta profesión, ¿verdad? Y principalmente, como lo mencionaba Roberto, en el arte de producir. Me gustaría iniciar con Mari Murakami porque con el caso especial de la producción que ella estaba llevando el año pasado, El Crimen Nuestro, básicamente estaba para estrenarse y sucede el contexto de la emergencia sanitaria. Me interesa, Mari, entonces que nos contés cómo se recibió esa noticia, cómo fueron esas primeras
instrucciones o estrategias para entender cómo se podía sobrellevar esto, ¿verdad? ¿Cómo fue la relación, por ejemplo, entre las diferentes personas involucradas en la producción? Porque vos estabas como productora, estabas mucho en contacto con el director del Teatro Universitario, Juan Carlos Calderón. Sin embargo, también eras el puente, ¿verdad? Con todo el equipo de producción, el equipo creativo, los diseñadores, el equipo también de intérpretes. Entonces, ¿cómo fue ese primer recibimiento, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las primeras estrategias para poder enfrentar lo que en ese momento estaba sucediendo? Gracias, Pablo. Bueno, como decía Pablo, nosotros estábamos a solo unos días de estrenar el montaje del Crimen Nuestro en el Teatro Universitario, que es una reinterpretación de una obra del 2003 de danza universitaria que se llama El Crimen Nuestro de Cada Día, dirección de Kyle Bosa, en codirección también con Iván Álvarez. Realmente fue ese clima de incertidumbre, en definitiva, ¿verdad? Porque cuando llega la noticia todavía no se sabe si eso significa un cierre de unos cuantos días, unos cuantos meses, o como hasta ahora, ¿verdad? Hasta un año en el que nos tardó abrir algunas salas, que dicho sea de paso, nuestra casa permanece cerrada todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? No hemos tenido cómo reactivar el teatro universitario como espacio para la creación escénica. Entonces, la noticia fue de incertidumbre. Realmente al principio no creíamos que eso fuese como un cierre total. De hecho, pensamos en que nos iba a hacer, ¿verdad?, un efecto de nada más atrasarnos o aplazarnos unos días, tal vez un par de meses, el estreno, porque claramente no se conocía tampoco la enfermedad, que eso es algo muy interesante de ese contexto primero, ¿verdad? Había mucha incertidumbre de qué era este virus, cómo funcionaba este virus, eh, qué implicaba una pandemia mundial, cuáles eran los efectos o no efectos, ni siquiera estábamos hablando en ese entonces de vacunas, ¿verdad? Entonces, fue bastante complejo a nivel emocional, porque ya la producción estaba hecha casi en un 95%, digámoslo así, nos quedaba como ese último empujón de llevarlo al estreno, de poner el espectáculo a girar con el público, ver la recepción que tiene con los públicos para poder hacer, ¿verdad?, finalmente un cierre de postproducción que tampoco surge en ese entonces. Entonces se va aplazando el montaje, la comunicación con Juan Carlos, como siempre, impecable. Entonces siempre, ¿y ahora qué hacemos? Cuánto lo posponemos? Pensamos primero en una primera temporada en junio, que también era una dinámica compleja, ¿verdad? Porque entonces era hasta dónde le pregunto a las actrices y a los actores si tienen disposición, pero no quiero generarles una falsa esperanza, ¿verdad? Que los posicione en un arranque falso, porque también los arranques falsos pueden ir desgastando la energía que hay para estrenar. Entonces, bueno, se descarta claramente porque empiezan a aumentar los casos, vamos a cierres y empiezan a cambiar todas las medidas sanitarias. Se plantea para inicios de este año hacerlo en febrero. Tampoco se le comenta al elenco justamente porque era un incipiente un poco desconocido si se lograba o no se lograba. Posterior a ello se plantea en junio, ese sí se hizo la convocatoria, es la consulta, hasta que finalmente, ¿verdad? Ya logramos estrenar y ponemos las fechas finales. Eh, Eso implica para la producción un extra, ¿verdad? Que no valoramos muchas veces y fue cómo hacer el seguimiento con el elenco, cómo empezar a ganar las seguridades, porque si bien es cierto, los públicos tienen miedo, ¿verdad?, de volver a los espacios, que también ese es otro tema de la gestión de públicos que viene a sumarse con la pandemia, los elencos también tenían miedo de enfrentarse al convivio con sus propios compañeros y compañeras en escena, ¿verdad? ¿Cómo ensayo con mascarilla y qué hago cuando me la tengo que quitar? ¿Verdad? Y también el crimen empieza a ensayar en ese punto en que la vacunación no era abierta, no estábamos en los últimos grupos. Entonces, tal vez quienes eran docentes ya habían tenido la primera dosis, pero todas las demás y todos los demás en la incertidumbre de, ¿verdad?, hacia cuándo vamos a tener una mayor protección. Entonces, también hubo una gestión sobre la vacunación desde la producción, ¿verdad? Buscar EVAIS, apenas se abrieron, cuáles estaban disponibles, dónde estaban disponibles esas vacunas, cómo lograr que las agendaran o los agendaran un poco más rápido, cosas que uno no se imagina necesariamente estar haciendo porque, ¿verdad?, funcionan en otro orden, en otros momentos históricos. Creo que el tema del miedo es todo un tema
eh, Mari, voy a aprovechar eso que decís, porque dijiste muchas cosas que me gustaría ir retomando a lo largo de la conversación, pero voy a partir del elemento emocional también para ligar el trabajo que Eder Alvarado y Raquel García, junto con otros estudiantes de la escuela, empezaron a desarrollar a partir de ese primer impacto de la pandemia. Juan Carlos Calderón nos sugiere a un grupo de docentes y de administrativos generar una propuesta para establecer una red de apoyo desde la virtualidad en las primeras semanas de iniciada la pandemia bajo el nombre Mi Balcón es tu Balcón. Y curiosamente, mientras nosotros estábamos organizando eso a nivel de escuela, a nivel institucional, también las iniciativas estudiantiles empezaban a salir, ¿verdad? En ese caso, entonces, Eder nos puede comentar tal vez ese inicio, el objetivo, esas necesidades que se pretendían cubrir con esa primera versión del festival virtual Mi Balcón es tu Balcón, que justamente se adoptó el nombre porque ya la iniciativa estaba planteada y tuvo esa primera versión en el mes de marzo y de abril, si no me equivoco, del año pasado, pero apenas empezando la pandemia. Eder. Sí, efectivamente, ya estábamos en pandemia, ¿verdad? Y los estudiantes estábamos como en esta incertidumbre. Además del espacio que se perdía del teatro universitario, los estudiantes perdíamos los espacios universitarios estudiantiles como podría ser, como fue Semana B, que es Semana de Bienvenida, y Semana U, ¿verdad? Entonces sí, vemos que con muy poco tiempo de antelación que la Federación de Estudiantes logra hacer una semana virtual, hago la consulta de ver un poco tarde, pero ver cómo se podía participar, y dicen que no, ya es muy tarde, ¿verdad? Eran un par de días y ya estaba todo planeado. Entonces sí, junto con Raquel y otros compañeros, tuvimos esta iniciativa de crear nuestro propio festival porque sí sabíamos que los estudiantes tenían materiales audiovisuales que podían ser compartidos, ¿verdad? Además de que vimos estos primeros videoclips de Mi Balcón es tu Balcón, ¿verdad? Entonces, como que todo se congregaba a, ¿por qué no hacer un festival virtual con el contenido artístico de los estudiantes, ¿verdad? Que eso es algo que siempre ha tenido la escuela. Los estudiantes siempre hemos tenido una oferta artística a lo largo del año y muy variada y en todos los espacios. Entonces, de ahí mismo sale como para aprovechar estos nuevos espacios que están surgiendo, aprovecharlos, ¿verdad? Y no perder esta actividad artística, ¿verdad? Este poder de difusión también que nos dan las redes sociales, y también el hecho de mandarnos al agua con algo que ya parecía inevitable, ¿verdad? Que era lo audiovisual y lo virtual, que ya sí, por cuestiones de pandemia nos vimos forzados, ¿verdad? Completamente de apropiarnos y empoderarnos de ahí, ¿verdad? Entonces sí salió esta primera versión de Mi Balcón es tu Balcón, que luego se mejoró y se renovó a lo que fue o es tu festival virtual, ¿verdad? Y ahora tu festival virtual este año se retoma para poder de una u otra manera ayudar a lo que es Teatro del Sol, ¿verdad? Que es el montaje estudiantil que por cuestiones de protocolos de salud no se puede hacer, ¿verdad? Un teatro de esta manera convencional por todo el aumento que hay en esta cuarta ola. Ahí tal vez voy a intervenir, Eder, porque me parece muy importante el hecho de la participación estudiantil que vos mencionás, ¿verdad? De hecho, hay dos iniciativas o dos proyectos estudiantiles que se desarrollan a lo largo del año, como lo es Jóvenes Dirigiendo y Teatro del Sol. El año pasado, bueno, Mari fue testigo de lo que sucedió con la temporada del Crimen Nuestro, pero también Teatro del Sol se vio interrumpido, jóvenes produciendo, se vio interrumpido y jóvenes dirigiendo también, ¿verdad? Teníamos un parón, por decirlo de alguna manera, de teatro presencial que no podía ser de otra forma, porque también la Universidad de Costa Rica pues había emitido ciertas instrucciones y como bien lo dijiste ahora, Mari, perdón, no se podía y nuestra casa todavía, el teatro universitario sigue cerrado por lo mismo, ¿verdad? Protegiendo un poco el tema de nuevos focos de infección.
Y es muy interesante lo que vos mencionás de gestionar el público, porque si la gestión de públicos ha sido un tema, ¿verdad? Históricamente hablando en nuestro país, de cómo gestionar un público. Ahora, cómo gestionar públicos en un contexto donde se tiene que brindar confianza y seguridad es, ¿verdad?, todavía un reto mayor. Pero volviendo al tema entonces de esos recursos tecnológicos que mencionaba él, mi pregunta es, y tal vez se la paso primero a Eder y se la devuelvo ahora a Mari, ¿verdad? Producir en la virtualidad, para ir rompiendo mitos, producir en la virtualidad es más o menos complejo, o en qué áreas es más o menos complejo, ¿verdad? Es una pregunta que tal vez es como trampita, ¿verdad? Pero me interesa mucho que reflexionemos sobre producir en tiempos de virtualidad. Ahora Mari daba pistas al respecto, cómo darle seguimiento al elenco, ¿verdad? Porque estábamos todas las personas, cada uno en su casa, intentando, ¿verdad?, de contener un poco el foco de contagio, pero estábamos en aislamiento. Entonces, ¿cómo mantener la cercanía en ese aislamiento? ¿Verdad? Es parte de ese reto de la producción que mencionaba Mari. Pero, ¿qué otros elementos más de producir en virtualidad se vieron como un desafío real en estos momentos en los que era la única opción que teníamos, ¿verdad? Ok, bueno, sí hay cosas que son fáciles porque ya en la escuela se ha venido trabajando productos audiovisuales como es En Escena, que es una cuestión de radio, también se han hecho podcasts, ¿verdad? Y también se tienen estos cursos de actuación para cine, ¿verdad? Entonces ya la gente tiene esta preparación y esta comodidad de poder hacer un material cinematográfico, audiovisual. Entonces, por ese lado, y además las tecnologías, la accesibilidad del celular también y las aplicaciones sí permiten producir fácilmente este tipo de cosas. Sin embargo, algo que sí es difícil es una producción de una transmisión en vivo, ¿verdad? Que eso tiene toda la cuestión de una producción escénica convencional, porque se ocupa citar a la gente, reservar los espacios, ¿verdad? Si se usa utilería, iluminación, etcétera, etcétera, más los protocolos de salud de la presencialidad, y se suma a esta cuestión de la capacidad tecnológica que es, o el equipo que se tiene para poder transmitir en vivo, porque es muy diferente una transmisión en vivo desde la capacidad de mi internet de la casa a la capacidad de internet que puede tener una institución como la UCR, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, para hacer una producción casera de transmisión en vivo, se ocuparía una buena velocidad de internet y eso es algo que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, y se vuelve muy tedioso porque puede haber una transmisión en vivo y se corta la transmisión, ¿verdad? O también hay muchos lagos o alguien se queda trabado, ¿verdad? O también está este hecho de que tenemos que aprender a usar estas tecnologías, ¿verdad? Que quizás no manejábamos, ¿verdad? O que quizás tengan sus trampillas, ¿verdad? Entonces sí, el producir en vivo, el transmitir en vivo sí tiene un grado mayor de complejidad por el hecho de que tiene todo lo que acarrea una producción escénica más la cuestión tecnológica, ¿verdad? Que tiene ese extra. Disculpen, estaba con el micrófono apagado. Es muy interesante lo que mencionaba Ceder, porque en cierto modo esa complejidad tecnológica atraviesa también la brecha tecnológica, ¿verdad? De la cual se ha hablado no solamente en los entornos artísticos, sino también en los entornos educativos. Gente que, por ejemplo, inclusive desde antes de la pandemia tal vez no estaba acostumbrada a utilizar mucho los medios tecnológicos, ahora tuvo que casi que a la fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entender al menos lo básico para poder mantener una relación funcional en sus actividades teatrales, ¿verdad? Recuerdo que para este festival que vos mencionás, que sucedió en agosto del año pasado, de hecho el Crimen Nuestro tuvo una lectura. Un work Una in lectura, progress. exacto, un work in progress, que me interesa mucho tal vez que Mari nos cuente un poco sobre esa experiencia,
¿verdad? Porque creo que fue una presentación al público que no tenían prevista, ¿verdad? No se imaginaban que tal vez ese work in progress, ese avance iba a suceder en un contexto digital. No teníamos el público como estamos acostumbrados, ¿verdad? Acá cerca, la energía, el convivio, sostener eso y los ensayos previos, más bien, contanos cómo se configuraron los ensayos, cuáles fueron los acuerdos de los ensayos cuando ya se dieron cuenta, ¿verdad?, que la pandemia se iba a alargar más de lo que estábamos esperando. ¿Cuál fue ese salto de decir, esto va a pasar pronto y vamos a seguir produciendo y estrenando tal cual, a decir, no, esto va para largo y tenemos que entonces empezar también a tomar acuerdos como equipo de qué va a suceder, la sostenibilidad del proyecto? Hablemos de ese aspecto, de la sostenibilidad del proyecto en la virtualidad. Bueno, en nuestro caso particularmente creo que en ese sentido el termómetro de la dirección fue fundamental, ¿verdad? Porque claramente yo tengo una lectura como productora, pero la figura de director que está ahí adentro con el elenco, ¿verdad? Sabe cuánto desgaste o no existe en cada uno de los y las intérpretes. Entonces, cuando entramos a este periodo de incertidumbres, que yo le llamo siempre así, ¿verdad? Fue un poco como saber en qué momento nos reencontrábamos en la virtualidad, que dicho sea de paso, hacer lecturas de texto en la virtualidad es todo un tema, ¿verdad? Porque tal vez quienes estamos un poco más en el privilegio, tenemos una conexión de internet estable, pero como bien mencionaba Eder, a veces esa conexión también falla, ¿verdad? Entonces, que si te escucho, que no te escucho, que cuál era mi pie, que no me dijiste el pie, que quién habló y el micrófono se interpone uno con otro, ¿verdad? Entonces es también un ambiente cansado. El teatro presencial necesita convivio sí o sí. Creo que eso es un recordatorio, digamos, que nos dio el intentar también, ¿verdad?, ensayar este teatro que es presencial en la virtualidad. Entonces, estuvimos haciendo lecturas, estuvimos haciendo encuentros, habían encuentros en los que tal vez la agenda era hacer una lectura, pero nos encontrábamos con un clima emocional en el que lo prudente era nada más encontrarnos, hablar cómo estábamos, cómo nos sentíamos, qué pensábamos, qué queríamos del proyecto, qué no queríamos del proyecto, hasta dónde estábamos dispuestas a continuarlo y hasta dónde no, porque siempre trabajamos muchísimo en el margen, ¿verdad?, de la realidad del elenco. Y definitivamente esa work in progress es la lectura, es la exploración, vino a refrescar muchísimo el proyecto en su momento, ¿verdad? Porque era un como, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y esa fue una época que el proyecto tuvo una rama punto 2 que nunca sucedió, que era la posibilidad, que yo hablé incluso con Juan Carlos, de que no se hiciera presencial, sino que se hiciera una grabación, que fue otra cosa que timbró en todos estos cambios de producción y eso implicaba claramente una nueva producción, porque ya era una producción para audiovisual. ¿Verdad? Entonces también era como otra vez repeinar y revisitar el texto, revisitar la estética, hasta dónde se sostenía, hasta dónde era forzarlo muchísimo, hasta dónde iba a ser una puesta en escena de teatro grabada o hasta dónde más bien nos íbamos a entregar al audiovisual con un código de energías un poco diferente para que no se viese tan teatral en cámara, ¿verdad? Eso era reinventar el proceso. Alegremente no sucedió y nos fuimos a la presencialidad y al convivio y a ¿verdad?, reavivar una sala que además, eso fue un gran reto, pero también fue un honor, ¿verdad?, volver a reactivar después de todo este tiempo de pandemia la aduana, que es donde está nuestra Compañía Nacional de Teatro. Eh, entonces sí, fue como un ir y venir, ¿verdad?, de probar cuánto tiempo, habían periodos en los que sí ensayábamos con cierta frecuencia, habían periodos en los que dejamos descansar el texto, lo que se hacía tal vez era enviarles un video con alguna de las coreografías, ¿verdad? O enviarles un video con alguno de los movimientos. Claramente la apuesta que teníamos para marzo de 2020 no es la apuesta que vieron ahora en el 2021. Yo me atrevo a decir que es completamente otra propuesta, es como un montaje, porque como nunca se estrenó, tampoco habían cosas que estaban tan en firme, ¿verdad? Habían recuerdos, pero estamos hablando que ellas y ellos se enfrentan un año y medio después, ¿verdad? A sacar a luz un montaje que no tuvo temporada. Y con respecto nada más a lo que decías de producir en la virtualidad, cuando la producción es para teatro de convivio, representa un reto, porque tenés a todos los equipos de trabajo a distancia, ¿verdad? Pero tenés al elenco ensayando
ahí. Y por temas de pandemia a veces sí es mejor manejar entonces cada uno de los departamentos muy por separado, ¿verdad? Entonces, que entramos con el vestuario, que salimos con el vestuario, que entramos con la escenografía, que salimos con la escenografía. Esas reuniones, digamos, de producción con todo el equipo creativo y todo el elenco y todos y todas en el mismo espacio para agilizar, ¿verdad? Ideas y hacer una puesta en mesa, no. Y entonces era un acomodo a la virtualidad que también nos ha generado en algunos momentos como esa sensación de que no importa la hora, ¿verdad? Porque como estamos en la casa, entonces, ay, sí, no, no, hasta las 9, reunámonos todos y todas a las 9, ¿verdad? Entonces, esa nueva generación de agendas adhesoras por la comodidad de la casa, claramente a nivel de producción es un mayor trabajo en el sentido de que no podés hacer un cronograma de producción como se hacía antes. Yo sí resiento un poco eso, porque definitivamente ahora yo sí te digo, si en la producción siempre ha sido 24/7, ahora estamos como un 48/7, ¿verdad? Porque definitivamente todos y todas estamos trabajando por todos los medios. Entonces está el correo activo, están las redes sociales activas, está el teléfono activo y está ahora la presencialidad un poco más activa, por lo menos digamos en estos últimos montajes. Pero eso genera que el entramado de producción, que siempre ha sido enorme, ¿verdad? De ahí esté muchísimo más complejo a la hora de la comunicación. Sí, entiendo completamente y en cierto modo eso les iba a mencionar, ¿verdad? Un elemento tan vital para la producción de un espectáculo escénico como lo es el cronograma, que nos guía muchísimo, por ejemplo, en que tales escenografías, tales vestuarios tienen que estar listos, la publicidad tiene que estar lista, ¿verdad? Todo, o sea, toda la orquesta que todo el orquestamiento que ese cronograma nos da y que nos da mucha paz y mucha tranquilidad, ¿verdad? O por lo menos establece límites para las entregas, pues se trastocó mucho con la incertidumbre que se manejó en la pandemia, ¿verdad? A tal punto que a veces, por ejemplo, la ejecución presupuestaria fue un problema también, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ejecutar los presupuestos si todavía no lo vamos a usar, ¿verdad? Esperémonos cuáles son las facilidades o posibilidades que nos ofrece la universidad, porque sabemos muy bien que hay presupuestos por año, ¿verdad? ¿Cómo presupuestar un festival virtual? Y ahí le devuelvo yo la pregunta a Eder, ¿verdad? Que junto con Raquel y sobre todo en la experiencia de agosto de TUFest y para la gente que nos está escuchando, TUFest viene del acrónimo TU, ¿verdad? Teatro Universitario, TUFest. Entonces, Eder, me gustaría que describas ese proyecto porque me parece importante que nos contes la metodología que emplearon, cómo hicieron para convocar a las personas, cómo organizaron el presupuesto que había para poder alimentar esta experiencia virtual y que también aprendiera de las lecciones del primer festival virtual, ¿verdad? ¿Cómo fue ese avance y esa transformación metodológica para hacer mejor ese festival en agosto del año pasado? Sí, bueno, sí, con el primer festival evidentemente estábamos muy pollitos, muy echados al agua con esto de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, sí nos reunimos como grupo, tuvimos una reflexión de qué funcionó, qué no, ¿verdad? Los alcances. Algo bueno en la virtualidad es que le permite dar seguimiento a todo el tipo de contenido que uno hace, ¿verdad? Con la cantidad de likes, views, ¿verdad? Entonces uno puede darse idea de por dónde puede ir la cosa, ¿verdad? Entonces, este primer festival nos reafirmó de que lo virtual sí tuvo una buena respuesta y una buena acogida por el público y que sí vale la pena seguir intentando este tipo de espacios. Para tu fest, no sabría, no, el único presupuesto que pudimos obtener fue muy poco para poder pagar publicidad y también para poder financiar un giveaway, porque carecíamos del conocimiento de cómo, de cuánto vale un material audiovisual de un podcast, de un video, ¿verdad? O incluso un work in progress, ¿verdad? ¿Cómo se puede evaluar eso? Sí, entonces no supimos, ¿verdad? Entonces acudimos como a la buena voluntad de los estudiantes, ¿verdad? Que sí tenían como estas ganas que igual seguían produciendo material audiovisual ahora que la escuela le estaba enseñando por cuestiones de pandemia
a dialogar con la virtualidad, a usar herramientas, ¿verdad? Entonces, habían estudiantes que sacaron muy buenos materiales, ¿verdad? Que de ahí mismo aprovechamos para formar el festival. También eso fue en los videos, en los podcasts, había materiales de una ópera que se estrenó en el TEU y que puede tener una mayor difusión, que fue La Bandada, ¿verdad? Y también en su caso le pedimos a Pablo, ¿verdad? Que hiciera un podcast académico sobre las reflexiones de la licenciatura de él, ¿verdad? Que también era un espacio que queríamos que fuera artístico y académico, ¿verdad? Que también no solo fuera como arte, sino también algo también de conocimiento y también aprendimos esta cuestión de la interactividad que es elemental en la virtualidad. Entonces también nos aventuramos a dar talleres virtuales y algo muy beneficioso de la virtualidad es de que podemos tener talleristas en otro país, ¿verdad? Entonces sí, nos contactamos con una artista mexicana que es profesional en lucha escénica, ¿verdad? Y manejo de armas. Entonces sí nos dio un taller introductorio de pelea escénica, ¿verdad? Cosa que de otra manera hubiera sido muy difícil, ¿verdad? Contactarla, financiar el viaje, el hospedaje, ¿verdad? Y todo eso. En cambio, la virtualidad en ese lado sí la supimos aprovechar también. Y también el hecho de la interacción con el público, que lo pensamos mucho también es que el público le gusta ser partícipe y estar activo en redes, ¿verdad? Entonces, por esto pensamos en un giveaway en donde la gente lo pusimos a hacer un reto, ¿verdad? En donde era hacer malabares, ¿verdad? Entonces dimos un taller, digo, un tutorial pequeño, varios videoclips de cómo hacer su propio malabar y luego cómo hacer malabares. Y de ahí mismo sacamos este To Challenge para invitar a la gente a hacer malabares con cualquier tipo de cosas que tengan en casa. Y bueno, rifamos materiales de circo, ¿verdad? Para poder hacer malabares como para ir acorde como con la línea que veníamos dando, ¿verdad? Eh, entonces sí supimos que igual la virtualidad posee mucha potencialidad, ¿verdad? También sacamos el work in progress porque teníamos muy en cuenta este proceso que se mantenía del crimen nuestro y nosotros, hay que aprovecharlo, ¿verdad? También es una buena razón para los intérpretes que también refrescar o reavivar esa llama, tener un público virtual, pero sigue siendo algo en vivo, ¿verdad? Que si se equivoca y se va a ver en ese momento, ¿verdad? Y ahí quedó grabado para siempre. Entonces, sí, y es como lo más cercano a un teatro presencial, ¿verdad? Esta transmisión en vivo que, como había dicho antes, tiene toda la complejidad de tener su cuestión de interrupciones, que alguien se le vaya el internet, que alguien está hablando durante mucho tiempo y estaba en mute, algo muy común, ¿verdad? Y estos nuevos problemas y retos que surgen con la virtualidad, ¿verdad? Y de hecho vos ahora que mencionaste, eh, recordé que no solamente se presentó un work in progress del crimen nuestro, también estuvieron colectivos independientes, ¿verdad? Como Café a Medias, que presentaron 5 dramas lecturizados. De hecho, en la primera versión del festival también estuvo otra egresada de nuestra escuela, Mario Madrigal, ¿verdad? Con monólogos pandémicos. Lo que quiero rescatar con esto es que efectivamente los estudiantes estaban en una constante producción y en ese primer llamado, o por lo menos esos primeros meses, sí respondieron bastante a participar con sus productos y sus creaciones. Pero bueno, ajá, dime. También respondiendo a la cuestión del presupuesto, que me perdí un toque. Sí tuvimos todos estos materiales y sí les pedimos a cada uno, tanto en los talleres, para los videoclips, para los podcasts, que una vez terminado el festival nos dieran cuánto podía valer ese tipo de material para montar un antecedente de cuánto puede costar un tipo de festival así, ¿verdad? Algunos precios nos sugirieron de esta cuestión que salió el Ministerio de Cultura el año pasado, que logró premiar algunos videos, ¿verdad? Que fueron como entre 100,000 a 200,000 colones, extractos de videos que se publicaron en Facebook. Entonces sí, decidimos que ese primer festival también fuera un aprendizaje, ¿verdad? De cuánto puede valer o cuánto se puede cobrar en este tipo de nuevos productos artísticos, ¿verdad? Que para todos
de teatro y era como completamente desconocido cuánto costaba editar, producir y todo esto, ¿verdad? De hecho, eso que mencionas me recuerda mucho el trabajo de tesis mío, porque justamente a las personas que trabajan en producción que entrevisté decían, nosotros tenemos que realmente eh, hacer el presupuesto real del montaje, ¿verdad? Porque si lo hacemos más bien muy apretadito, ¿verdad? Como decir, no, no, hagamos con partidas muy bajas, corremos el riesgo de que más bien quedemos muy cortos de presupuesto, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de plantear un presupuesto real me parece muy valioso, sobre todo para que todas las personas que son parte de toma de decisiones también comprendan, ¿verdad? Cuánto vale realmente un trabajo y cuánta inversión hay detrás de cada producto, de cada propuesta. Pero bueno, agotamos nuestra primera media hora y la dedicamos al 2020, ¿verdad? Ahora pasamos entonces la página y llegamos al 2021 que nos trae otro panorama diferente. Nos topamos con que ya la mayoría de la población está un poquito más habituada a los entornos de virtualidad, de interacción, ya no se pierden tanto, ya manejan más algunas herramientas, tanto público como creadores e intérpretes. Y también nos topamos, como lo decía Mari, con un poquitito más de presencialidad, que permite que se desarrollen entonces espectáculos presenciales. Continuamos en nuestro teatro universitario por instrucción de la universidad, que no se puede utilizar, ¿verdad? Por un tema de aforo y de protocolos. Entonces viene un contexto diferente de un formato de coproducción que me interesa entonces que Mari nos cuente un poco por ahí, ¿verdad? ¿Cómo sucedió la coproducción que ella ahora mencionó con la Compañía Nacional de Teatro, que llevó a la postre entonces la reactivación de esa sala, ¿verdad? Y el estreno del Crimen Nuestro en la sala de la compañía. Mari. Bueno, en realidad la dinámica entre la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Universitario no es una dinámica nueva. Este vendría a ser, digamos, de mi parte, por lo menos la segunda coproducción del Teatro Universitario y la compañía. Yo estuve con las tres hermanas de Gladys Alzate y ahora actualmente, digamos, con el Crimen Nuestro. Entonces siempre ha sido como una relación, ¿verdad? Muy cordial, muy convenida entre tanto el Teatro Universitario con la compañía, ¿verdad? En un vínculo que definitivamente de ahí siempre ha sido un ganar-ganar en el sentido de que los presupuestos institucionales, ¿verdad? A nivel país, se encuentran cada vez más drenados. Esa es como nuestra realidad actual, ¿verdad? Tanto el Ministerio de Cultura ha sufrido recortes como la Universidad de Costa Rica ha sufrido recortes y ahí podríamos pasarnos a una postura ya un poco más política sobre para dónde va nuestro Estado Social de Derecho, que no es el conversatorio, pero que siempre es bueno hacer, ¿verdad? Un acuse de, vamos a hacer un análisis de la situación actual, ¿verdad? Y hacia dónde están viajando esos presupuestos o no están llegando, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, para esta coproducción, el director Juan Carlos Calderón, que estaba muy pendiente del montaje, ¿verdad? De qué iba a pasar con lo que era el Crimen Nuestro, habla con la nueva dirección, Marisela Zamora, que ingresa a la Compañía Nacional de Teatro y le plantea que este montaje existe. En ese momento, también es importante, ¿verdad? Ahora que hablabas de presupuestos, estamos con un momento muy particular en el ministerio, que es todo el tema que empezó a viajar de las extrafunciones, ¿verdad? Que para el Melico había una prohibición, ¿verdad? De ingresar a los presupuestos de extrafunciones, que era distinto a lo que se estaba manejando en el Teatro Nacional, que sí tenían, digamos, cómo accesar a ese presupuesto del ministerio. Entonces, cuando se cae el tema de las extrafunciones, la sala per se no puede abrirse, digamos, no hay un presupuesto para poner un montaje y el TEU tiene el montaje, ¿verdad? Entonces ingresamos a la sala como teatro universitario y de ahí más bien el teatro universitario hace un extra del extra, que fue justamente contratar técnicos, todo el equipo técnico y sala, digamos, para poner las funciones en los horarios nocturnos que conocemos, ¿verdad? Porque si no, no hubiesen podido haber sido fines de semana. Este ir y venir siempre es todo un tango, ¿verdad? Porque para mí no hay nada como la casa. Producir en el
teatro universitario, ¿verdad? Estás en un espacio que conoces muy bien, producir siempre en una institución que tiene también otros parámetros administrativos, que además está reabriendo una sala, es un reto diferente, ¿verdad? Venimos justamente con el crimen en una nueva dirección, una nueva administración de la Compañía Nacional de Teatro y una nueva forma de hacer teatro presencial, ¿verdad? Entonces se le suma el hecho de que ingresa a la boletería virtual del Melico y esta compra por burbujas, que para los públicos siempre fue un impacto porque llamaban montones a preguntar, ay, pero es que solo puedo comprar 2, o puedo comprar 3 y soy solo uno, ¿verdad? O cómo hago para comprar menos entradas, y claramente no se puede porque la distribución espacial por los protocolos, ¿verdad? Nos devolvemos un poquito a los protocolos sanitarios, tenés que vender los asientos con la distribución que esté el teatro. Entonces nosotros teníamos, si no me equivoco, si mi memoria no me falla y si no me corrigen, 4 asientos de una sola persona y todas las demás eran burbujas de 3 o de 2, ¿verdad? Entonces ibas con más personas de la familia, tenías que separarte, o, ¿verdad? Si ibas solo o sola y ya ese espacio no estaba, era muy complejo porque no te permitía comprar solo un espacio, sino que había que comprar la burbuja completa. Entonces fue como un aprendizaje, creo que para ambas instituciones, en ese sentido de ahora cómo hacemos esto, ¿verdad? De manera presencial. Fue también volver a traer todas las cosas de danza universitaria, ¿verdad? Que también teníamos cosas de danza universitaria para el montaje, justamente como les venía comentando, por haberse basado en esta otra obra del 2003. Habían préstamos de telas, de parte de la escenografía, de vestuario que pertenecía a la danza universitaria. Entonces, la coproducción, pese a que sí era TU, Compañía Nacional de Teatro, también tenía otra institución. Y las 3 instituciones con la característica de que no estamos a horario completo, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, el TU también, como no habían ingresado las clases, eran ciertos días, ¿verdad? Creo que estábamos martes y jueves, Pablo. Sí, ¿verdad? Martes y jueves. Entonces también había que medir la producción ahí, ¿verdad? Porque si yo necesitaba entrar un viernes, ya no. Entonces era como entro el martes o el jueves para recoger cosas, o si hay que dejar cosas, o si hay que arreglar algo de los dineros con Ciani, ¿verdad? Entonces el calendario de coproducción bailaba entre esas dos cosas, como también la Compañía Nacional de Teatro tiene su propio horario, ¿verdad? Que es como de 8 de la mañana, 4 de la tarde, y entonces también había que arreglar otras cosas. Y fue fundamental en esta coproducción la participación del Melico, porque como estábamos con el tema de las extrafunciones, no podíamos utilizar el espacio los fines de semana. En la Compañía Nacional de Teatro hay una prohibición que si no existe una persona administrativa que, ¿verdad?, esté en el espacio, no se puede hacer uso de las instalaciones por ser un edificio de patrimonio. Entonces, al ser un edificio patrimonial, básicamente no podíamos ingresar actores y actrices. Entonces, en eso el Melico nos prestó la sala de ensayos, y la mayoría de ensayos, de hecho, se realizan en el Melico, ¿verdad? Con todo el elenco los fines de semana, hasta que finalmente logramos ingresar al teatro con todo, digamos, los últimos fines de semana, porque logramos que una persona administrativa nos apoyara. Entonces, toda esta dinámica, digamos, de bailar entre instituciones complejiza, ¿verdad? Es fascinante, pero también complejiza mucho la producción, justamente porque dependés de que cada institución tiene reglas administrativas distintas que tenés que cumplir distintamente en cada uno de los espacios, ¿verdad? A eso hay que sumarle que, ¿verdad?, los protocolos de las salas, y ya podríamos entrar en una serie de pormenores de cómo se moviliza o cómo no se moviliza, o cuál es el debido proceso, ¿verdad?, en cada una de ellas. Bueno, Mari, vos dijiste, ¿verdad?, el conocimiento específico sobre administración de estas instituciones para la persona que trabaja en producción es esencial. Y ahora recuerdo también una conversación que tuve con Eder, porque también la virtualidad que provocó la pandemia obligó a muchísimas personas justamente a aprender de cómo utilizar las redes sociales para divulgar esos eventos, ¿verdad? O sea, pasamos de ser usuarios que publican y que observan sus intereses en las redes sociales a ser planificadores y estrategas de cómo hacemos de que la gente se enamore, se interese, ¿verdad? Ya sea por ir a una transmisión en vivo, en el tiempo en el que todavía no había
que estábamos con virtualidad completa, ¿verdad? O como les decía ahora, estimular a la gente, vengan al teatro, todos los protocolos están debidamente aplicados, ¿verdad? Pero saber no solamente de administración, sino que ya estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de mercadeo y de publicidad, estamos hablando, y lo mencionamos ahora hace un rato, de relaciones públicas, de relaciones humanas también, de cómo vos decías, por ejemplo, que el director que está en contacto con el elenco, ¿verdad? No solamente está encargado de la parte artística, sino que también le lleva un poco el pulso a las personas de cómo están sintiéndose, de cuál es su estado motivacional, de cómo están sus afectos, ¿verdad? Y todo eso está presente en una producción. Me gusta remarcarlo porque posiblemente hay personas que nos verán que van a entender de qué estamos hablando porque están inmersas en este quehacer, pero hay otras personas que de repente lo que observan es la hermosa obra de teatro que se presenta frente a nuestros ojos, pero no todos los componentes que la sostienen y que han, ¿verdad? Y que se han venido integrando y complementando unos con otros por muchos meses para que eso se dé, ¿verdad? Volviendo al 2021, y ahora hablando un poco con la experiencia de los formatos virtuales, este año nos topamos entonces con la circunstancia de que la sala del teatro universitario no puede activarse aún, pero que tenemos proyectos e iniciativas que la gente siempre está esperando, como yo lo mencioné, ¿verdad? Jóvenes dirigiendo, Teatro del Sol, de tal forma que veíamos con gran ilusión, ¿verdad? Que el crimen nuestro era como una especie de oasis en el desierto que nos dice, wow, o sea, se pudo lograr un montaje presencial, pero sabemos que fue por esa suerte de responsabilidad compartida y confabulación de las instituciones, de la compañía, del Melico, como vos mencionás, y del teatro universitario, la universidad como tal. Sin embargo, todavía tenemos una deuda, si se quiere decir así, con proyectos tradicionales como Jóvenes y Teatro del Sol, y ahí viene entonces para este año y muy pronto dos experiencias virtuales, una que está liderando Eder junto con Raquel García, ¿verdad? Que ahora se llama entonces Tu Fest, Edición del Sol, en homenaje justamente a lo que sería, por lo menos en este año, lo que corresponde al proyecto de Teatro del Sol. Hay muchas lecciones aprendidas del 2020, que yo he conversado con Eder, ¿verdad? De los festivales virtuales, y afortunadamente, y creo que Eder va a sonreír con esto, también esta vez sí pudimos apartar presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto que realmente nos ha ayudado muchísimo a subirle la calidad y sobre todo el acompañamiento a las propuestas de cada estudiante que ha participado. Entonces, tal vez contanos esta experiencia, cómo va el curso, ¿verdad? ¿Cómo fue esa selección? ¿Cómo lo idearon? Contanos. Bueno, para agregar a lo que decía antes de que había que aprender producción, datos, mercadotecnia, bueno, se agrega community management, que es el manejo de redes, total, porque redes no solo es publicar un anuncio y ya, sino si las personas preguntan, ¿verdad? Responderles, también el hecho de ver la interacción o la respuesta que tienen las publicaciones también, ¿verdad? Eso, ver cómo se puede viralizar y que el contenido que uno crea no se pierda en el mar de otras cosas que ve la gente en la virtualidad, ¿verdad? Que eso es un reto extra que tiene la virtualidad, que es muy fácil olvidar y seguir, hacer un scroll down, ¿verdad? Eso es algo que aprendimos porque sí, en el año pasado sí había mucha interacción de redes, pero sí, solo había una persona encargada, entonces sí hizo falta como ayuda a alguien que ayudara a responder, a interactuar con la gente, a guiarla, a evacuar dudas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. También un gran acierto fue tener esta cuestión del presupuesto final, el informe final para visualizar cuánto cuesta un festival así, y eso sentimos que ayudó en parte a darle peso a que hubiera un presupuesto y tener una idea de cuánto podría darse, ¿verdad? Ya eso nos ayudó un montón, ¿verdad? Entonces, ahora sí, en vez de pedirle a la gente qué materiales tenían y de todo, ¿verdad? En vez de ser un recolector, ahora sí también nos toca
nos toca producir el material audiovisual también, ¿verdad? Entonces sí, nos estamos metiendo un poco en la producción de lo que es un podcast, que es relativamente sencillo, ¿verdad? En la producción de un audiovisual que sí ya es mucho más complejo, ¿verdad? Porque ocupa un espacio, ensayos, reunir a las personas, coordinar más cosas. Entonces sí, bueno, estamos en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? No, tampoco me atrevería a decir mucho como, para hacer un video hay que hacer esto, hay que hacer aquello, si no tenemos aquí pequeñas nociones y nos estamos dando ideas y abriendo camino mientras vamos, ¿verdad? Con lo que sabemos, con la experiencia de los cursos de actuación para cámara, ¿verdad? Con todo lo que implica y nosotros sabemos la cuestión del manejo de la cámara, también actuar en un encuadre, ¿verdad? Eso por lo menos sí tenemos avanzados, pero sí, igual estamos empezando y tenemos mucho que aprender en este proceso de producción audiovisual, ¿verdad? Que igual algo muy bueno es que la gente de teatro tenemos muy buenas herramientas para poder mandarnos al agua en este tipo de cosas. Porque sí tenemos una cuestión de un buen manejo del cuerpo, un buen manejo de la presencia, de la voz y de todo, ¿verdad? Que definitivamente hay que aprovechar, ¿verdad? Pero sí estamos en un proceso de aprendizaje que igual en próximas ediciones de festivales trataremos de mejorar, ¿verdad? Y ver qué se puede cambiar y actualizar también, ¿verdad? En ese sentido. Gracias, Eder. Y de hecho, voy a complementar lo que están realizando vos y Raquel con tu festival, Edición del Sol, que también hay una iniciativa que se llama T3, Tejidos Teatrales Transmediales. Fueron dos convocatorias que se gestaron entre mayo y junio. La convocatoria salió aproximadamente en julio y son productos y contextos completamente diferentes. En uno justamente era para poder solventar el espacio del Teatro del Sol, ¿verdad? En el cual tanto él como Raquel hicieron la convocatoria, recibieron propuestas, la gente tuvo la oportunidad de elegir si querían hacer un podcast o querían hacer un audiovisual, ¿verdad? Y ya están las propuestas seleccionadas en las que también participó jurado estudiantil, docente y administrativo de la escuela, ¿verdad? Y en la otra, en T3, Tejidos Teatrales Transmediales, alude un poco al espacio de jóvenes dirigiendo, ¿verdad? En ese caso estamos y convocamos a personas que ya tuvieron al menos su experiencia en puesta en escena, de manera tal que podamos trabajar el concepto de la transmedialidad y para ello también logramos tener la facilitación de profesores de la maestría de Ciencias de Comunicación Colectiva y de hecho también una artista española de una compañía de teatro transmedial allá. Entonces, son procesos que están sucediendo ahorita y que creo que si no hubiera sido por las experiencias previas, por a veces las rompeduras de coco de las experiencias previas o lo que nos hizo falta en la experiencia previa o lo que quisimos hacer pero no pudimos, ahora siento que vamos mejorando cada vez más, acercándonos un poquito tal vez a una forma de producir. Ya nos estamos acercando hacia el final de la velada. Voy a decir una frase que fue muy recurrente en mi investigación de licenciatura y la quiero traer aquí para que también lo establezcamos como un punto de reflexión de todo esto que hemos aprendido en este tiempo. Yo les preguntaba a las personas que entrevisté, ¿cómo aprendieron ustedes a producir teatro? Y me decían casi todas las personas, pero así a unísono, haciendo. ¿Verdad? O sea, mandándome al agua, lanzándome ahí, ¿verdad? Porque cada producción es diferente. Entonces, tomando en cuenta eso que se aprende haciendo, ¿cuáles serían esos últimos puntos de reflexión sobre todas estas experiencias que ustedes han acumulado y que han también masticado y sintetizado y vuelto a masticar y sintetizar a lo largo de este año y medio ya de pandemia? ¿Cuáles son estas reflexiones finales, esos grandes aprendizajes, esas grandes lecciones que podemos sacar de todo este proceso que estamos pasando ahorita en relación con la producción teatral? Mari, adelante. Wow, qué complejo. Definitivamente yo también aprendí haciendo. De hecho, siempre me acuerdo de mi primera producción porque tras de todo fue haciendo en grande.
este, el rol de productora y asistente de dirección, no es una buena idea. Ya, ya aprendí, pero aprendí haciendo. Yo creo que definitivamente la pandemia viene a hacer en la producción lo que me pasó a mí tal vez como persona, y no sé si otra persona se sentirá identificada, y fue profundizar, ¿verdad? Nos llevó a un estado como en algún momento de irse hacia adentro tanto que empezaste a profundizar sobre todo, ¿verdad? Cuando estabas en el encierro era como todo lo que pude haber hecho y no hice, y qué estoy haciendo, y cómo gasto mi tiempo, y qué es estar en estas cuatro paredes. Para la producción es un poco ese ejercicio, ¿verdad? Definitivamente todas las personas estamos en distintos estados anímicos, bailamos con diferentes miedos, con diferentes incertidumbres. Se ha vuelto cada vez más pesado esto de sentir que no estamos saliendo de este estado de pandemia. Hay un estado latente de crisis, no solo económica, sino emocional, ¿verdad? Entonces, la figura de producción, que además yo siempre he dicho que es como esa arañita que teje los hilos invisibles entre cada departamento del espectáculo para que llegue al puerto, ¿verdad? Tiene que rozarse necesariamente con todos los equipos de trabajo y todas las personas en el estado emocional que estén. Y eso implica empatía, implica respeto e implica la capacidad de flexibilizarnos ante esta propia incertidumbre, ¿verdad? Entonces, si antes se encrispaban los ánimos ante ciertas cosas que tal vez no funcionaban a tiempo, ante ciertas otras que no estábamos seguros o seguras de que estuviesen llegando a buen puerto, ahora las emociones están a flor de piel, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento y ese trabajo con esos equipos de trabajo requiere todavía más empatía. Creo que flexibilidad es otro aprendizaje grande de la pandemia. Generamos un cronograma, generamos una ruta de trabajo, pero todo puede suceder. Desde que la actriz principal de pronto salga positiva a COVID, y fue, ¿verdad? Hasta que alguno de nuestro equipo de trabajo algo suceda. La incertidumbre, que creo que ya era conocida en el arte teatral, se vuelve más a flor de piel. Por eso insisto como en el hecho de profundizar, ¿verdad? Como que nos volvemos cada vez más conscientes de lo obvio, de lo lógico, de lo que uno podría decir, ay, pero eso siempre pudo haber pasado. Sí, pero no lo tomábamos tal vez tanto en cuenta, ¿verdad? El tema salud en los elencos, en los equipos de trabajo, que siempre ha sido un tema, ¿verdad? Cómo propiciar ese autocuido, ¿verdad? Y cómo equilibrar más el teatro, que en algún momento en su historia fue como no, démosle pese a todo, si a usted le pasó algo no importa, igual tiene que llegar a las tablas y dar todo de sí, el público no tiene que enterarse. Ahora fue como, bueno, sí, démosle pese a todo, pero a la menor de síntomas ni se rinde, ¿verdad? Entonces también es como poner otra vez la alarma y poner esa alerta en el autocuido en nuestros equipos de trabajo, generar una comunicación ya no solo profesional, sino también personal, ¿verdad? Para que esos puentes y esa capacidad de decir, porque además hubo un momento de la pandemia en la que daba mucho miedo decir, estuve en contagio con alguien que tuvo COVID-19, porque había como ese miedo imperante de cuál va a ser la reacción, me van a discriminar, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué es este bicho? Y cómo interactúo con él, ¿verdad? Entonces también fue como decir, bueno, hay que tejer puentes cada vez más profundos con cada una de las personas del equipo para que tengan la confianza de por lo menos, ¿verdad? A la producción decirle, mira, tuve este caso, eh, no voy a poder ensayar. Entonces uno se acerca a la dirección y dice, bueno, tal persona no, y ya esa persona sabrá si quiere compartirlo o no con el elenco, pero en ese vaivén, digamos, de respetos y profundidades un poco más personales que profesionales. Eh, Creo también que fue como potenciar todavía el doble la capacidad de resolución, ¿verdad? Porque no todo está abierto, no es tan sencillo ahora como entrar a bodegas y salir de bodegas y ver gente y no ver gente. Antes creo que eso de lo personal, lo presencial, era más sencillo de gestar. Ahora los procedimientos son un poco más complejos. Entonces también era como, bueno, siempre yo intentaba detener o intento detener, porque ahora que estoy puesto otra producción también es un poco eso, escenario A, B, C, y si se me ocurre mágicamente mientras duermo un escenario D, perfecto, ¿verdad? Porque el ideal de una gestora o alguien que produce es poder resolver, y poder resolver ojalá lo más pronto posible para que las cosas funcionen.
¿verdad? Y un poco también, y ahí ya es algo muy personal, estarme haciendo el escaneo personal de cuál es mi propia emoción. Porque el hecho de ser quien resuelve no quiere decir que yo no estoy pasando exactamente por todos los estados de crisis que cualquier otro ser humano está pasando, ¿verdad? Entonces también hacerme el escaneo de, uy, tal vez esto me lo estoy tomando un poco, ¿verdad? Fuerte por cómo me estoy sintiendo, porque el encierro o el exceso de trabajo o esta otra cosa, ¿verdad? Entonces saber autogestionarte sus emociones, porque de quien quiera la productora histérica, ¿verdad? Dando vueltas y regañando a todo mundo por todas las esquinas. Nunca he sido esa, o creo que nunca lo he sido, espero que no. Después de esta cátedra, tal vez mis directores, directoras y elencos me pueden hablar por aparte. No lo pongan en los comentarios, no mentira, lo pueden poner en los comentarios. Pero siempre, digamos, pasa también por ese filtro, ¿verdad? Porque definitivamente el teatro es convivio y si algo tienes que se vuelve tan personal en todos los aspectos, se vuelve muy personal, ¿verdad? Los actores y las actrices están poniendo el cuerpo porque funcione. La dirección también está poniendo el cuerpo y la mente y las emociones para que funcione. Los equipos creativos también. Y ese entramado funciona si todos queremos que el barco flote. Pero si a alguien se le ocurre que no quiere que el barco flote y lo que quiere hacer huecos abajo, producción tiene que estarlos tapando y ver qué hacemos, porque tampoco es nada más saco a esa persona del barco, ¿verdad? El espectáculo funciona porque el engranaje de todas y todos está ahí. Y yo siempre soy muy enfática en eso como productora, desde la persona que cuida la boletería hasta el guarda que está al otro lado de la puerta, es parte de mi producción. La gente de limpieza es parte de mi producción y fundamental, más ahora con temas de COVID. Yo siempre les decía, y yo no sé si en ustedes esto cómo sale, ¿verdad? Porque la dinámica de un espectáculo que, como bien decía Pablo, a veces nada más vamos como públicos a verlo, es un entramado de meses anteriores de trabajo, desde la burocracia, ¿verdad? Y los presupuestos y los cronogramas y todas las tablas de Excel que ustedes se puedan imaginar y proyectos escritos para que eso funcione, cartas van y cartas vienen, hasta el gran trabajo de ensayos, de masticar el texto, de ver cuáles imágenes quiero poner en el espectáculo, cuáles imágenes no quiero poner, que las luces, que el vestuario, que la escenografía, que las construcciones, que las deconstrucciones, que vuelvo para atrás, que no, que está muy larga, que vamos a cortar esta escena, que, ¿verdad? Todo este tema empieza a girar hasta que finalmente llegamos a un espectáculo y aún ahí no termina el trabajo de la producción, ¿verdad? La sala se cierra, las luces se apagan, pero usted ve a ver cómo saca todo de las bodegas, cómo devuelve todo lo que sacó de cada bodega, cuáles pagos quedan por hacer, cuánta gente vino, cuánta gente no vino, por qué dicen las críticas tras del espectáculo, que pudimos haber mejorado, que con el crimen también, ¿verdad? Este trabajo de postproducción ha sido mucho eso, cómo quedó el discurso, desde dónde se recibió ese discurso, uy, pucha, tal vez esta escena que quitamos hubiera cambiado el discurso, hasta que estamos aquí todavía meses después hablándolo. Yo te agradezco, Pablo, que hayas dado luz, ¿verdad?, sobre la producción y por supuesto a Roberto y a Eder, que también están aquí, porque a veces estas figuras de producción que son muy nuevas, realmente yo creo que la producción como producción todavía nos cuesta un poco definirla. Por muchísimo tiempo la directora o el director asumieron el rol de producción, entonces todavía hay, ¿verdad? Como quién va a dónde, hasta dónde llegamos, dónde llega cada uno, dónde nos abrazamos, dónde nos separamos. Ahí hay como vacíos que armar, pero definitivamente visibilizarlos y te lo agradezco, porque sí, el trabajo existe y es una figura importante, aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes no lo vean. Es que esa es la magia, más bien, hacer las cosas posibles sin que uno no lo vean, casi, ¿verdad? En la producción. Eder, tu reflexión final de todo este tiempo. Bueno, y una reflexión final para esto es que definitivamente hay que ser planificador y sobre todo prever, ¿verdad? Prever las cuestiones de salud, prever los imprevistos, un montón de cosas que se suman ahora a las producciones, ¿verdad? Que a la hora de planificar un proyecto o un proyecto artístico hay que tenerlas en cuenta y también cambiar este paradigma de que el show debe continuar a pesar de todo, que ahora no, ¿verdad? Si se enferma alguien es stop, vaya, cuídese, mejórese y regrese, ¿verdad? Que
antes, no sé, ¿verdad? No se hubiera dado tanto esa vara de se sustituya a alguien o que se pastille, que vaya, se inyecta y se mejore y sigamos con el ensayo porque el show debe continuar, ¿verdad? Ya ese paradigma como que se está dejando más atrás por algo más humano, por dicha, ¿verdad? Que tenemos más en cuenta cómo nos sentimos emocional y físicamente, que es muy importante en los procesos también. Siempre, como dice Mare, seguirnos, dar ese seguimiento a nosotros emocionalmente y a los demás, ¿verdad? Porque ahorita si alguien está mal, todos los demás podemos estar mal también, ¿verdad? Puede ser un efecto en cadena que hay que tener en cuenta. Y también algo que sí hay que aprender en esto virtual es, por lo menos en mi caso, es cómo cuando yo estoy viendo un video en YouTube, viendo historias en Instagram o en TikTok, cómo es esta relación que tengo con esos artistas, ¿verdad? Pensando yo como público y también qué implica el hecho, o sea, qué implica hacer todo este video, esta historia, ¿verdad? También que ahí tenemos mucho que aprender, bueno, en el ámbito de la producción, ¿verdad? Uno hace, ok, para un TikTok, entonces es una cuestión de 1 minuto, entonces las cosas se tienen que comprimir mal, la cámara, ¿verdad? Las tendencias, filtros, GIF, ¿verdad? Todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta y que, y bueno, si la producción es nueva, imagínense esto, es mucho más nueva, este tipo de interacciones que tenemos la gente, ¿verdad? Que hay que aprender, hay que ver con mucho reojo, ¿verdad? Cómo, cómo uno está como creador de contenidos, ¿verdad? O como espectador en estas redes, eh, que es un constante aprendizaje, ¿verdad? Y yo creo que es un camino que se está abriendo, ¿verdad? Por lo forzoso que fue el año pasado, pero sin duda era algo que se tenía que dar tarde o temprano, ¿verdad? Este tipo de relación de la gente de teatro con las redes sociales tenían que dar un siguiente paso que antes la gente se resistía por algunas otras razones a dar este paso. Y sin duda que, bueno, esto nos da otra gama de posibilidades de poder presentar un material creativo, porque también las redes plantean diferentes maneras de relacionarnos con el público, ¿verdad? El T3 que usted tiene con el festival virtual son dos maneras diferentes de relacionarse con las audiencias, ¿verdad? Puede ser una manera más interactiva, una cuestión más transmedial, multimedial, que son lenguajes que se van incorporando, son nuevas áreas de juego que uno como artista, bueno, se le van abriendo, ¿verdad? Y que y empezamos a jugar y experimentar y que nos está dando muchas posibilidades creativas también, ¿verdad? Y bueno, por último, sí, algo que empezó, una pregunta que nos cayó al puro principio de los proyectos era si esto realmente que íbamos a hacer era teatro, o qué va a ser, o si existe el teatro virtual o no. Y bueno, momentos antes de este conversatorio estuve pensando, bueno, el teatro lo que ocupa es un espacio, un intérprete y un actor, digo, un espectador. Tenemos un espacio virtual, tenemos a los intérpretes y a los espectadores al otro lado. Entonces, quizás esto tiene un potencial de ser un tipo de teatro, ¿verdad? Porque justamente antes la presencialidad no se podía dar de esta manera, no podíamos ver actos en vivo estando al otro lado del mundo, ¿verdad? Y ahora sí, entonces también esto nos obliga a repensar esta nueva manera de interactuar y relacionarnos de estas maneras virtuales que puede ser un poco distópico o utópico, pero definitivamente se está dando, ¿verdad? Y también hay que repensar muchas cosas que nos está generando estos avances tecnológicos también, ¿verdad? En efecto, Eder, esa pregunta yo creo que ha estado en toda la pandemia, ¿verdad? ¿Estamos haciendo teatro o no estamos haciendo? ¿Qué es esto que estamos haciendo? Quizás o no, no Pero se sabe. estamos haciendo, pero estamos haciendo y yo resalto eso. Voy a nada más hacer este breve resumen de puntos porque me parecen cosas importantes. Es curioso cómo un contexto de enfermedad nos ha puesto a reflexionar tanto sobre la salud, ¿verdad? Como nunca antes. Entonces, no es casualidad que tanto Mari como Eder mencionen el hecho de justamente cuidarse, no solamente de no contagiarse, sino también de la salud mental que hemos visto que ha
sido sumamente golpeada por el contexto de la pandemia, ¿verdad? Aparte de la salud física. Abandonar esos antiguos entonces modelos de que tenemos que seguir hasta morirnos en el escenario, ¿verdad? Creo que ha sido realmente un punto de reflexión muy, muy interesante, junto con todo lo demás, ¿verdad? Pero yo creo que este sería como un buen punto para llegar al final, decir, ok, estamos hablando de que la persona que trabaja en un rol de producción se encarga de la salud de un proyecto, ¿verdad? O sea, de que ese proyecto nazca, crezca, madure, ¿verdad? Llegue a los objetivos, ¿verdad? Pero es como un ciclo de vida y la persona que trabaja en producción está atenta de los signos vitales de ese proyecto, ¿verdad? En cierta manera es como mantenerlo con buena salud hasta que llegue ya a cumplir su objetivo final, ¿verdad? Y dentro de la producción teatral también tenemos personas que también tienen su componente de salud, de humanidad, que tiene que ser siempre muy puesto por delante también en medio de estos procesos, sobre todo en un contexto tan complejo como este. Las preguntas, como dijo ahora Mari con las cartas, van y vienen, siguen yendo y siguen viniendo. Siguen saliendo nuevas cosas, como lo apuntaba también Mari al inicio, ¿verdad? De que vamos conociendo este virus, lo vamos conociendo y lo seguimos conociendo, vamos conociendo capítulos, ¿verdad? El capítulo primera dosis, el capítulo segunda dosis, el capítulo presencialidad, el capítulo bimodalidad, y en todo eso circulamos los y las de teatro con la esperanza de seguir teniendo ese punto de convivio con el público, para poder realmente llevar los mensajes que consideramos importantes para este tiempo en particular. Así que yo les agradezco muchísimo, Eder y Mari, esa labor, ese carácter tan de coraje de seguir adelante con estos proyectos. Les agradezco muchísimo realmente la gestión que han realizado en los anteriores y las que están haciendo ahorita, y les deseo todo el éxito posible para estos proyectos que están emprendiendo. De parte mía, por lo menos esta sería mi intervención. Agradezco a la gente también. Cedo la palabra a mi compañero Roberto para hacer el cierre del conversatorio del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a Mari y a Eder por hacernos este recorrido y compartir con nosotros lo que ha sido esta experiencia de producir en un ámbito, en un ámbito pandémico, ¿no? Nada más dos cositas. Recordar cuando Mari hablaba de que esta era la segunda producción en la cual se confabulaba el quehacer de la Escuela de Artes Dramáticas con la Compañía Nacional de Teatro. Ella se estaba refiriendo a un periodo corto, ¿no? A un periodo tal vez de 3 años, porque hay que recordar que el teatro universitario se funda en 1950 y la compañía surge en 1970, es decir, que cuando la Compañía Nacional de Teatro surge, quien tenía un elenco y quien tenía una experiencia escénica ya era el teatro universitario. Por lo tanto, se alimentó mucho la compañía en su surgimiento de la experiencia que tenía el teatro universitario, y luego a la postre la Escuela de Artes Dramáticas, que también surge en este periodo, sigue fomentando ese vínculo que esperamos que se mantenga por siempre de nuestra Compañía Nacional de Teatro y la Escuela de Artes Dramáticas. Respecto a lo que decía Eder, es interesante y, como decía Pablo, es una pregunta que nos hemos hecho durante toda la pandemia. ¿Estamos haciendo teatro o no? A nivel personal, yo creo que el teatro seguirá siendo un arte de la presencia. El hecho de que llevemos el acontecimiento escénico a lenguajes diferentes es eso, es un camino nuevo donde apelamos a otros tipos de lenguajes, donde el ambiente semiótico responde a otros estímulos, pero que se conserva de alguna forma esa esencia del teatro. Sin embargo, el aplauso, la energía del espectador, ese contacto directo es indispensable para que exista el teatro. Y como dice el maestro Tavira, primero existió el teatro y luego el ritual. Entonces,
este ritual de la presencia es algo que de alguna forma le da sentido a nuestra práctica escénica, que es el arte teatral. Nuevamente las gracias por compartir las experiencias, a Pablo por llevar la conducción de este conversatorio, y despedirles sin antes invitarles a nuestro próximo encuentro de la Cátedra Sarastica, donde haremos precisamente un cierre de lo que ha sido este recorrido durante el año 2021, año del Bicentenario, que nos hemos enfocado en revisar un poco la historia de nuestra escuela, de nuestro teatro y de nuestro quehacer escénico. Para el cierre hemos planeado una cátedra en compañía del director de nuestra escuela y de nuestro teatro universitario, Juan Carlos Calderón, donde visitaremos lo que ha sido precisamente la existencia de la escuela, sus promociones y su incidencia en la sociedad. A todas las personas que nos han acompañado en la noche de hoy, muchísimas gracias. Les deseo una magnífica noche y que nos acompañen muy pronto en las emisiones de nuestra Cátedra Sarastica. Buenas noches, feliz noche.